En el momento en que vemos o escuchamos que un negocio o producto empieza a generar mucho dinero, automáticamente solemos pensar que ese negocio va a crecer de muy buena manera en un futuro, va a seguir creciendo de forma exponencial, y pensamos que ese negocio o producto va a seguir manteniendo la calidad que tenía al principio, la calidad que los hizo llegar a la cima. Lamentablemente eso no siempre es así, en muchos casos entre más dinero menos calidad, y en este caso el fútbol mexicano está siendo víctima de los millones de dólares que genera. El dinero está matando al fútbol mexicano. Yo soy una persona que ha consumido la Liga Mexicana y el fútbol mexicano durante aproximadamente unos 16 años y lamentablemente el fútbol mexicano ya no es el mismo de antes, o en específico la Liga Mexicana ya no es la misma de antes. Es obvio que el dinero siempre ha estado presente en el fútbol mexicano, millones y millones de dólares se mueven todos los años, siempre se han manejado grandes cantidades de dinero. El problema es que con el paso de los años ese capital, ese dinero no se ha invertido de buena manera. Digamos que los dueños del fútbol mexicano buscan generar más y más y más millones sin importar que la calidad de su producto siga siendo la mejor o siga siendo buena. Antes los equipos mexicanos jugaban contra los mejores equipos de Sudamérica, jugaban la Libertadores y la Sudamericana, y la verdad en ese entonces los equipos mexicanos cuando jugaban contra equipos como River, Boca, Corinthians, Sao Paulo, Racing, Independiente, etc., brindaban un gran espectáculo. Eran partidos que generaban una expectativa muy alta dentro del aficionado del fútbol mexicano, y lamentablemente ahora los equipos mexicanos juegan torneos contra los equipos de la MLS, simplemente por una razón, por dinero. Juegan partidos de estrella y partidos de pretemporada o torneos de pretemporada que no sirven para absolutamente nada más que para generar millones y millones de dólares, pero a nivel deportivo no sirven de absolutamente nada. Antes la afición mexicana iba a los estadios a disfrutar del buen fútbol, el Estadio Azteca, el Estadio Jalisco, el Estadio Azul, CU. La mayoría de los estadios del fútbol mexicano siempre lucían con más del 50% de aforo, y ahora ves todo lo contrario. Hay un montón o una gran cantidad de estadios semivacíos, y el mismo Estadio Azteca cuando juegan Cruz Azul y América como locales ni siquiera pueden llenar más del 40% de su capacidad, y eso es lamentable porque eso significa que la afición mexicana ya no consume tanto la Liga Mexicana como lo era antes, porque se ha perdido ciertamente una identidad, se ha perdido calidad en cuanto a los extranjeros, a los futbolistas que vienen a jugar a México. Por ejemplo, el dinero hace que los equipos mexicanos busquen apostar por jugadores extranjeros de medio pelo en vez de darle oportunidad a sus canteranos. Los equipos mexicanos prefieren traer extranjeros bastante mediocres porque se les hace fácil pagarlos, porque por obvias razones tienen el dinero para hacerlo, pero el tener mucho dinero no quiere decir que lo sepas invertir de buena manera. Por el dinero, la Liga Mexicana cambió su nombre a la Liga MX. Por el dinero, los equipos mexicanos dejaron de asistir a la Copa Sudamericana y a la Libertadores, a los torneos de Sudamérica. Por el dinero empezaste a llenar tu liga de extranjeros de medio pelo. Por el dinero empezaste a jugar partidos y torneos que no sirven para nada contra equipos de la MLS. Por dinero permitiste la multipropiedad, y por dinero el fútbol mexicano está muriendo cada vez más. Por el dinero eliminaste el descenso del fútbol mexicano, y por el dinero un equipo de división de ascenso no puede ascender a la máxima categoría simplemente porque no cumple con los requisitos necesarios en términos generales para estar en primera división, y uno de esos tontos requisitos es tener un estadio de una capacidad mayor a los 15,000 espectadores. Pero ¿cómo le vas a exigir a un equipo de ascenso que su estadio tenga una capacidad mayor a 15,000 espectadores si más de la mitad de los equipos de la Liga MX a veces no pueden ni meter a 5,000 aficionados a sus estadios? Ni siquiera el campeón del fútbol mexicano, el Pachuca, llena su estadio. A duras penas puede llenar más del 50% de su estadio, y le exiges a un equipo de división de ascenso que tenga una capacidad en su aforo de su estadio de más de 15,000 espectadores. Es completamente ridículo, porque ¿cómo le vas a pedir eso a un equipo de ascenso si la mitad, más de la mitad de tu liga no puede meter esa afición a sus estadios? ¿Por qué? Porque el producto, la calidad de la Liga MX, la calidad de la Liga Mexicana ya no es la misma a la que era hace 10, 20, 30 años. Y aquí otra razón: ¿cómo vas a meter más gente a los estadios si cada vez hay menos personas viendo la Liga Mexicana por televisión? ¿Y cómo carajos vas a querer que la afición mexicana consuma la Liga MX por televisión si cada vez hay menos partidos que se transmitan en televisión abierta? Teniendo en cuenta que en México un gran porcentaje de la población no puede contratar un servicio de televisión de paga. ¿Y cómo quieres que las personas contraten un servicio de televisión de paga para ver específicamente el fútbol mexicano si ni siquiera le puedes garantizar a esas personas que van a lograr ver todos los partidos de la jornada? ¿Por qué? Porque unos partidos van por servicio de streaming y los otros partidos van por un sistema de TV de paga aún más caro. O sea, si ya contratas un sistema de TV de paga, debes de contratar otro paquete para que te den esos juegos que no puedes llegar a ver. ¿Y cómo quieres que las personas contraten todos estos servicios para ver específicamente el fútbol mexicano si ni siquiera les aseguras que van a ver un espectáculo alucinante? Muy probablemente van a ver partidos de un nivel futbolístico espantoso, horrible, se van a dormir. ¿Por qué? Porque hay equipos que se dedican a comprar
comprar jugadores extranjeros de medio pelo que no vienen a ofrecerle nada a la Liga MX, que nada más vienen a robar, y estos equipos que invierten en esos extranjeros de medio pelo hacen que se jueguen o luego veamos partidos súper aburridos y súper intrascendentes, partidos que no merecen la pena verse. Me refiero obviamente a equipos como Juárez, Mazatlán, ya sabrán ustedes, ya saben a los que me refiero. Antes los equipos de la Liga Mexicana solo contrataban 3 o 4 extranjeros, y extranjeros buenos, porque la liga solo te permitía ese límite de extranjeros en tu plantilla. Por lo tanto, los equipos tenían que invertir su dinero de buena manera y llenar ese cupo de muy buena manera. Y ahora, como la Liga MX te permite tener hasta 10 extranjeros en tu plantilla, entonces los equipos mexicanos se dedican a contratar al primer estúpido, al primer tonto que ven. Y por lo tanto, si los equipos mexicanos contratan a cualquier estúpido que ven, o bueno, más de la mitad de los equipos mexicanos lo hacen, le quitan la oportunidad a un joven de fuerzas básicas de la cantera que puede hacerlo mucho mejor que este extranjero que vino a robar. ¿Y por qué? Porque los equipos del fútbol mexicano lo único que quieren son resultados inmediatos, porque saben que tienen el dinero para pagar esos extranjeros, porque saben que tienen los millones de dólares para pagar dichos jugadores, y no les importa generar cantera, no les importa generar o sacar a buenos futbolistas de su cantera. Mejor dicen, me evito de problemas, voy a lo seguro, contrato a un extranjero, y ese extranjero termina siendo una basura, o sea, un extranjero que pasa por el fútbol mexicano, que no trasciende dentro del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque contrataste a un tonto de medio pelo, uno que apenas si era conocido en su país, viene a robar al fútbol mexicano y le quita un lugar a un jugador de fuerzas básicas. Y es por eso también que el fútbol mexicano, la selección mexicana está como está. Los dueños del fútbol mexicano querían convertir a la Liga MX en un negocio redondo, pero se les está olvidando lo más importante. A los dueños del fútbol mexicano se les olvida el aficionado mexicano, ese aficionado que consumía la liga y que sigue consumiendo la liga. Los dueños del fútbol mexicano están perdiendo a la afición mexicana, todo porque toman malas decisiones estúpidas, con el objetivo simple de generar más dinero y más dinero. Lamentablemente la Liga Mexicana ya no va a ser la misma de antes. Hay situaciones en donde las cosas cambian para bien. Pudo haber un cambio en el fútbol mexicano con ese dinero y todos esos millones de dólares que se generan todos los años para bien, pero lamentablemente este caso es el contrario. En el fútbol mexicano se están haciendo las cosas para mal. El fútbol mexicano durante los últimos 5, 10, 20 años ha cambiado, pero de mala manera. Antes llegabas un viernes, ya sea del trabajo o de la escuela, y ¿qué te sentabas a ver? Pues fútbol. El viernes botanero. Y después, ¿qué pasaba? El sábado a las 5 jugaba el Cruz Azul, y después veías jugar a los equipos del norte, y después en Galavisión, no sé a qué equipo podías llegar a ver, tal vez al Necaxa hace 10 años, y después al día siguiente, el domingo, veías jugar a los Pumas o al Toluca, y después cerrabas la jornada viendo jugar al América. O sea, podías ver todo el fútbol mexicano sin necesidad de pagar servicios de streaming ni TV de paga ni nada. Todo lo podías ver en televisión abierta. Antes veías jugar equipos históricos del fútbol mexicano, sin ser equipos grandes o favoritos o candidatos al título. Eran equipos muy buenos, eran equipos que animaban los torneos. Veías jugar al Monarcas Morelia, a los Tecos, a los Jaguares incluso en su momento. Incluso yo me acuerdo, y muchos se acordarán, que vimos brillar a un equipo recién ascendido, los Indios de Ciudad Juárez. ¿Quién no se olvida de ese histórico Indios que llegó a semifinales en un torneo de liga? Y ahora ves en el fútbol mexicano equipos sin identidad, Mazatlán, Juárez, un Querétaro bastante desdibujado, no es lo que era hace al menos unos 8 años, un Atlético San Luis que a pesar de llevar el nombre, no es ese San Luis que veías antes en el fútbol mexicano, este es otro. Ya nada va a ser igual, y yo creo que extrañamos ese fútbol mexicano del pasado, no por nostalgia, no por mera nostalgia, no es porque nos recuerde a nuestra infancia, a los años anteriores, no, simplemente porque ese fútbol mexicano era mejor en cuanto a nivel futbolístico, en cuanto a todo, era mucho mejor que el actual. Lo peor de todo es que las personas que más perdemos somos los aficionados al fútbol mexicano, los aficionados a la Liga Mexicana, los consumidores de la Liga Mexicana. Yo la verdad extraño mucho cuando los equipos mexicanos jugaban a Libertadores y la Sudamericana. Extraño cuando veía a equipos mexicanos jugar contra los mejores equipos de Sudamérica, porque eso me transmitía emoción. Yo lo veía como si tu selección estuviera jugando contra la selección de tal país, como cuando veíamos jugar equipos grandes del fútbol mexicano contra los grandes de Sudamérica. A mí no me tocó ver al Cruz Azul contra el Boca en el 2001, pero si me lo cuentan y lo veo en video se me pone la piel chinita. A mí me tocó ver el Tigres contra River, el Tigres contra Inter, el Tijuana casi eliminando al Atlético Mineiro, las Chivas contra el Inter en el 2010, el América y sus hazañas en semifinales de la Libertadores llegando hasta semifinales, el Pachuca cuando le ganó a Colo-Colo, cuando le robaron al Santos frente a River. O sea, un montón de cosas que lamentablemente los dueños del fútbol mexicano nos quitaron. ¿Por qué? Porque gracias a los millones que se generan cuando los equipos mexicanos juegan en Estados Unidos contra la MLS, pues es mucho mejor negocio que ir a jugar a la Libertadores y Sudamericanos. No digo que la Liga MX sea una basura completamente, porque sinceramente a mí me parece que la Liga Mexicana es una de las 3 mejores ligas del continente americano, solo por detrás de la de Brasil, y puede estar peleando un poco el segundo puesto con la Liga Argentina
Argentina, pero sinceramente, si los dueños del futbolista mexicano invirtieran bien los millones que se generan, otra cosa sería. El fútbol en México se supone que debería de ir creciendo con el paso de los años a nivel deportivo principalmente, pero ha sucedido creo que todo lo contrario, se ha estancado en un nivel deportivo e incluso hay torneos en donde el nivel, a veces el nivel futbolístico de los equipos es tristísimo, hasta que llega la liguilla y pues la liguilla salva todo el espectáculo, pero durante el torneo ves una serie de partidos bastante tristes. Todo esto generado porque hay equipos mediocres que nada más se dedican a generar un poco de millones de dólares sabiendo que no pueden descender porque no existe el descenso. El fútbol mexicano está muriendo debido al dinero y los más perjudicados somos nosotros como afición, como los aficionados que amamos y consumimos el fútbol mexicano. No sé qué opines, déjame tu opinión en los comentarios. No olvides por favor suscribirte y cuídate mucho.